el gusto de saludar a toda la audiencia que nos sigue aquí en el canal de Entre Leyes y Medicina. Nuevamente un gusto que estemos juntas, mi querida Citlali, conversando con temas de actualidad, temas interesantes, y sin lugar a dudas el tema de hoy pues va a ser un tema muy controversial, un tema muy interesante, muy preocupante, y pues es importante darle a conocer a la audiencia de los efectos nocivos que tienen ciertos plaguicidas en la salud de los mexicanos. Sin duda, querida Nancy, y a ustedes pues muchas gracias por acompañarnos pues ya este largo rato a través de nuestro canal de Entre Leyes y Medicina. Y como bien les dice Nancy, pues es muy interesante hacer la reflexión de qué planeta habitamos, en dónde vivimos y de qué depende la salud, de qué dependen nuestras decisiones. Ojalá que pues la plática que vamos a tener hoy, pues casi la conversación de cafecillo que siempre nos aventamos Nancy y yo acá, pues pueda ayudarles a ustedes a tomar mejores decisiones y que juntos podamos tomar siempre mejores decisiones para nuestro país, porque justo vamos a hablar del famoso glifosfato, Nancy. Sí, cuando tú me empezaste a decir, vamos a hablar de este tema, yo dije, ¿qué tendrá que ver en cuestiones médicas y jurídicas esto del glifosato? O sea, sí. Pero cuando empiezo a estudiar para el tema, sin lugar a dudas, te dije que te la volaste, que estuvo buenísimo ese tema, porque pues no muchos de nosotros estamos informados de los efectos nocivos de los plaguicidas en la salud, como el uso indiscriminado e irracional, la falta de información que tenemos y pues que se utilizan en los alimentos y en el agua que consumimos. Imagínense nada más con eso, ¿no? Mi Nancy, pues vamos a empezarles a decir a las personas que ese famoso glifosfato pues se utiliza para matar a la hierba mala, así, o a la maleza, como se dice comúnmente cuando hay sembradíos o campos, ¿no? Entonces, el glifosfato se utiliza para que se muera la mala hierba y se conserve la buena. El hecho ahí es que pues no queda tan inocua la buena hierba que queda viva. Hay efectos importantes por estar utilizando en los campos de siembra el glifosfato. Y no solamente el impacto es a nivel de lo que vamos a consumir los seres humanos, porque al final lo que viene del campo pues va a la mesa. El tema ahí es que, como bien lo dices, pues está en el agua, está en el medio ambiente, está en todos lados y destroza el ecosistema natural, el ecosistema de la zona. Es decir, le estropea la vida a las abejas, le estropea la vida a una cantidad inmencionable de insectos, y lo peor es que atenta contra la salud de las personas. A nivel mundial, muchos países ya rechazaron utilizar el glifosfato, porque resulta que la Organización Mundial de la Salud dice, oigan, esto puede provocar cáncer. Y en México, a pesar de la alerta, a pesar de que esto se sabe, seguimos diciendo que no. Y es un tema que, por supuesto, provoca indignación, y a mí me hierve la sangre honestamente, de saber cómo es que se manipula la información científica para el beneficio de las empresas. Ojalá que abrir los ojos de esta manera nos oriente no solamente a tener más conciencia ambiental y todo lo que vamos a platicar aquí, sino también a decir a quién le estoy consumiendo la información científica. Y lo que estoy consumiendo, ¿quién es la revista, ¿no?, que hace que yo cambie mi perspectiva y atente contra mi propia salud y nos tengan viviendo como, yo te lo decía, siento que de pronto nos tienen viviendo como si fuéramos ratones de laboratorio en una caja, manipulándonos, dándonos a comer esto, dándonos a comer el otro para ver qué reacción tenemos? Basta ya, señores, basta los artículos científicos, las revistas científicas. No se puede vender la salud de las personas bajo ningún precio. Exacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y ahora entonces que hay una iniciativa a propósito el Senado de la República para eliminar el glifosfato, vienen a aterrarnos y decir que nuestro país
va a caer en carencia alimentaria y que van a faltar los alimentos porque no se va a producir, dado que si el glifosfato se termina la alimentación humana. No. Siguen queriéndonos manipular de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto cuando sabemos que no es así? Que tenemos que volver al origen, como siempre lo he dicho y como siempre lo hemos pensado muchas personas, a través del consumo y de la alimentación responsable, de hacer los propios huertos y de ver lo que nos vamos a comer. Exacto, sí, sin lugar a dudas. Es un tema preocupante de todo lo que ha sucedido. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud han puesto la alerta de los plaguicidas altamente peligrosos, como es el glifosato. Y en México, imagínate, es que de verdad, como tú bien dices, está indigna esta situación. La lista de los plaguicidas altamente peligrosos tiene más de una década que no se actualiza en México. No se han estudiado los plaguicidas que se están utilizando para los cultivos de la alimentación de los mexicanos. Esto alertó porque México, fíjate, tiene suscritos 3 tratados internacionales en cuanto a la protección de alimentos y medio ambiente. Está el convenio de Rotterdam, está el convenio de Estocolmo y el tan conocido protocolo de Montreal, que tiene que ver con el cuidado de todos los alimentos, el uso de los plaguicidas para también no afectar en cuanto a la cuestión de los gases de efecto invernadero y que están dañando la capa de ozono. México tiene suscritos estos tratados internacionales, Citlali, y no se respetan. No se respetan por las autoridades que son las encomendadas de vigilar el cumplimiento de estos tratados. En particular, bueno, era la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, Senacica y COFEPRIS. Ellos eran los que deben de proteger a la población mexicana respecto del uso de los plaguicidas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018, Citlali, emite una recomendación porque se está dando cuenta que al no cumplirse con las disposiciones tanto de la Ley General de Salud como estos tratados internacionales, se estaba poniendo en alto riesgo el derecho humano de la protección de la salud de los mexicanos y de una alimentación saludable. Emite una serie de recomendaciones para estas autoridades donde las obliga a estudiar los plaguicidas que se están utilizando, a concientizar a los servidores públicos, a propiciar información respecto del uso de estos plaguicidas, a ir disminuyendo el uso de los plaguicidas altamente peligrosos, a nuevamente regular a través de normas oficiales mexicanas, a actualizar las normas oficiales mexicanas, porque también, bueno, las normas oficiales han quedado en el olvido, y a promover campañas de salud, apoyar a los agricultores para eliminar el uso de estos plaguicidas. Y pues bueno, a la fecha no se ha cumplido con esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se sigue, y bueno, ¿qué ha pasado? Porque bueno... ¿Pero por qué? O sea, yo como servidor público, siendo parte de estos organismos que tú bien mencionas, Nancy, ¿qué hago? O sea, digo, mira, tengo estas recomendaciones de lo que tengo que hacer, pero pues ahí las voy a dejar y a ver luego qué pasa. Mientras, pues que la población mexicana se siga envenenando, que los niños crezcan con aguas contaminadas, que la tortilla que consumimos sea veneno puro, o sea... ¿Y qué? O sea, nosotros los ciudadanos que estamos siendo afectados, ¿qué hacemos? Mira. No tenemos una instancia para ir a denunciar, porque además el control que te ejercen a ti todas estas organizaciones, pues dices, bueno, tú consumidor o como prestador de servicio, pues tienes que probar muchísimas cosas. Entonces, ¿quién es quién atrás
de COFEPRIS, de SENACICA, de todas las comisiones ambientalistas que tienen que resguardar la salud de las personas. ¿Cómo les obligamos a que nos cumplan, Nancy? Pues mira, afortunadamente con esta recomendación el gobierno mexicano ya ha implementado acciones. El actual gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para la eliminación ya del uso del glifosato. Este decreto fue publicado el 31 de diciembre del 2020. Se tiene ya como fecha límite para eliminar el uso de este plaguicida. Tenemos hasta el 31 de enero del 2023. Con este decreto se empezaron a realizar acciones para eliminar gradualmente el uso de este plaguicida, y por decreto ya está que para el 31 de enero del 2023 tiene que desaparecer el uso en nuestro país de esta sustancia. Actualmente, como tú bien lo sabes, porque aquí nuestros amigos que nos siguen saben que tú eres una de las médicas que apoyan el Senado de la República, se está analizando un dictamen, de hecho, comisiones de salud y de estudios legislativos segunda ya se instalaron en comisión permanente para analizar todas las iniciativas de reformas y el dictamen que llegó, la minuta de Cámara de Diputados, para analizar esta reforma tan fuerte que va a tener la Ley General de Salud para eliminar el uso de plaguicidas altamente peligrosos como es el glifosato. Se está actuando. Mira, lamentablemente no es a los pasos que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque nosotros, o sea, ya elimínenlo ahorita, pero por lo menos están teniendo acciones. Sí, un año, imagínate todo el daño que todavía está por generarse en la salud de los mexicanos, de las mexicanas, de los niños, las niñas, porque, como tú bien decías, este plaguicida queda en el suelo, queda en los alimentos, queda en el agua, en los animales, y en consecuencia, pues queda en nuestro cuerpo, porque somos lo que consumimos. Yo quisiera que nos ayudaras a un poco más reflexionar los daños que produce en la salud esta sustancia. Mira, Nancy, realmente, antes de decirte esto, yo voy a coincidir y agradecer al gobierno ahora sí, que estamos poniéndonos las pilas. Yo siempre soy de la mentalidad de no importa lo que pasó, sino lo que será. Uh-huh. Sin embargo, es indignante, y yo creo que para todas las personas que nos están viendo en casa, de saber que todos los alimentos que nos han proporcionado los gobiernos anteriores, la industria de los alimentos de nivel nacional e internacional, y que han asesinado y que han favorecido que estemos ahorita en la época de tantas enfermedades, dando paso a la segunda, pues lo celebro. Sin embargo, pues es algo que sí queda como una herida grande en el corazón, ¿no? Uh-huh. O sea, sí queda el decir, ¿cómo es posible que tú, que tienes que encargarte de mi seguridad, me lastimes de esa manera? Como si yo obedezco a lo que tú dices y atiendo a las recomendaciones. De ahí que muchas personas dicen, oye, pero ¿por qué se murió fulanito? Si él hace ejercicio, come saludable, come puras frutas y verduras, ¿no? Pues imagínate lo que se está comiendo. Y entonces vienen los médicos ortodoxos con una medicina que claramente ya está cambiando y nos dicen, pues, genético. ¿Y tendrá que ver la contaminación ambiental, doctor? Oiga, ¿tendrá que ver esto? Ay, no, hombre, ¿cómo cree? Mira, tú me traumaste, Citlali, me traumaste porque yo me comía todo, y hoy en la mañana, después de haber estudiado y de haber preparado el tema, empecé a leer lo que me estaba comiendo. Claro. Citlali, me debes una, porque ya oye, no voy a cuidar lo que come mi familia, lo que come mi hija, mi esposo, yo. Cosa que deberíamos de hacer, ¿no? Gracias a estos medios de comunicación, que ahora puede ser la información más accesible, porque bien, o sea, sabemos que hay muchas rutas que actúan pues a nivel de la respiración de la planta, en donde viene, por ejemplo, a actuar el glifosfato para matar a la maleza, que también es otro tema, ¿no? O sea, maleza con respecto a qué, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que existe en la naturaleza tiene que existir, es una visión antropológica importantísima que se le tiene que revalorar a la misma maleza
naturaleza que quieren matar, porque está ahí por algo. Tenemos que estudiar más, tenemos que ser sensibles a la naturaleza. Pero bien, Nancy, respondiendo a la pregunta que tú dices, pues no es desafortunado pensar que estamos ahorita ante la era del autismo. Antes, o sea, todavía yo nací en 1985 y más o menos pues he sido una persona que ha estado en las universidades, que ha estado informada y no se veía tanto autismo. Yo cuando estudié medicina no hacían tanta conciencia, que deterioro cognitivo, que Alzheimer, ¿no? Entonces ahorita que estamos en la época, en el boom de las enfermedades, ahora la Secretaría de Salud está trabajando ampliamente en el cuidado de las enfermedades mentales desde una perspectiva de pues atiéndete, las emociones son importantes, háblalo, hay una red de apoyo, hay una línea de ayuda muy valorable, por supuesto. Pero ¿qué hay con lo que está ahí manipulando mi comportamiento y que no me doy cuenta? ¿Línea de ayuda o conciencia, señores? Lo que me estoy comiendo está favoreciendo mi comportamiento, porque ahora los niños nacen con tanto problema de desarrollo, del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, como decía mi abuelo, en el pueblo pues no se veían esas cosas, estas son cosas de ciudades. ¿Por qué? Porque todavía el campesino va a la tierra, trae su propia cosecha, se la da a la esposa, el pescador, etcétera, ¿no? Toda la actividad que se mueve más en las comunidades rurales. Entonces, dado esto, pues ya vimos que hay muchas enfermedades como las que te acabo de decir. Entonces, hay una asociación directa en muchos estudios, son más de 1000 estudios en revistas científicas importantes, que demuestran que el glifosfato realmente tiene efectos nocivos para la salud y se asocia al desarrollo de trastorno del espectro autista, por ejemplo, ahora que está tan de moda el déficit de atención con hiperactividad, es muy asociado también. Entonces, ¿pero qué pasa? Te lo diagnostican y te medican, porque ya no, pues tú ahora ya le consumes a la farmacéutica, pues es un negocio que parece redondo, ¿no? O sea, a mí me parece. Hay que sacar un programa de eso también. Ándele, las farmacéuticas, o cómo están más dañando. allá de, y está bien, yo no estoy peleada con la industria farmacéutica, me parece que es importantísimo el avance. Ya vimos que los mexicanos podemos vivir más, la población a nivel mundial podemos vivir más gracias al desarrollo de medicamentos para quimioterapia, para N cantidad de cosas, o sea, las mismas vacunas que nos salvaron ahora en esta la pandemia, ¿no? Pandemia tan espantosa, ¿no? Y también, por ejemplo, el Alzheimer, el deterioro cognitivo, hay un montón de demencias, demencia vascular. Cada olvido tiene un nombre básicamente dentro de la medicina y está súper asociado al uso de glifosfato. Entonces decimos, ¿por qué la gente anda olvidando? Ay, es que, pues, ¿qué será? Cuida lo que te comes, ¿no? Entonces ahí es importante, sin mencionar como gran protagonista, el desarrollo de cáncer en la población. Entonces, de pronto nosotros, a mí me toca mucho platicar a veces con doctores que vienen de grandes institutos con formaciones impecables, quirúrgicos, gente que se mete a operar cerebros para destruir tumores, ¿no? Y platicamos sobre la salud ambiental y cómo las personas ahora tienen cáncer y dicen que no hay asociación. Entonces, es importantísimo decir cómo es que se desarrollan. Ahora hay una rama muy interesante de la medicina que se llama epigenética, que es arriba de la genética. Epi, de latín, arriba de la genética. ¿Qué significa esto, querida Nancy? Que la genética no es destino. Que mis hábitos y el medio en donde yo me desarrollo van a hacer que mi gen se exprese. Eso significa. Sí, ahora ya uno dice, bueno, te agarras lo peor de la herencia, ¿no? Lo peor de la genética. Mi abuela era rubia y de ojos verdes y yo nada más le saqué los problemas de las articulaciones, ¿no? Te agarras lo peorcito de la genética, pero ahora con la epigenética tú también contribuyes. Exactamente, y hay que revisar si haces ejercicio bien, si no haces ejercicio porque te lastimaste las rodillas, las articulaciones, y realmente ya hay estudios que hay enfermedades que por lo general son monogénicas, es decir, que un solo gen es el que desarrolla la enfermedad, y entonces, bueno, esas sí tienen una implicación que se pudiera incluso arreglar con microarreglos genéticos que ya existen actualmente para este tipo de condiciones. Por otra parte, Nancy, o sea, lo que yo te estaba ahí comentando es que arriba, en sentido de la epigenética, entonces,
encima de todo esto están mis hábitos y está el Y medio todo en lo donde que yo como, estoy. lo que consumo, lo que respiro, Por lo tanto, ahorita el problema que a mí me urge saber es cómo vamos a limpiar el medio ambiente. ¿Se va a estudiar los efectos de la población mexicana con esta inducción a las enfermedades que nos dieron las grandes empresas vendiéndonos glifosfato? pues ¿Vamos a saber los verdaderos impactos? ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Quién va a estudiar eso? O sea, son las preguntas interesantes. Entonces, ahora estamos ¿y diciendo... cómo se le va a reparar el daño a la población mexicana por haber utilizado indiscriminadamente estos y que se haya permitido por las autoridades el manejo de estos plaguicidas sin control, con absoluto desconocimiento y favoreciendo a las empresas privadas que producían estos plaguicidas? Sin duda alguna. Entonces, creo que tenemos que ahora sí levantarnos. Estoy encanijada. Para eso están estos programas, La para verdad generar es que... conciencia, porque no podemos seguir aguantando esto. Ahorita es el glifosato. Basta ¿Qué sigue, ya, ¿no? Basta ya. No, hashtag no me mates, gobierno, ¿no? O sea, por favor, hashtag no me mates. Ya sabes que aquí yo siempre estoy creando uno, Fíjate pero que ya no hay manera. Yo soy un poco crítica con el actual gobierno federal. A veces coincido, no coincido con las políticas públicas y con la forma de actuar, pero cuando leí el decreto, Acierto. sí, Sí. dije, es uno, o sea, o sea, y también está en ese decreto la reducción gradual hasta la eliminación del uso de este plaguicida y también ya del maíz transgénico, ¿no? Entonces, es otro boleto que vamos a hacer hay que hacer otro programa pero sobre bueno, los fue maíces. de algunas de las cosas con las que coincidí, porque bueno, se está dando gradual, pero ya por lo menos se puso el ojo, las alertas del daño que está produciendo este plaguicida y de cómo ahora sí las autoridades están actuando para eliminarlo al 100% en nuestro país. Hay otros países, veíamos, que ya lo eliminaron. Sí, sí, es una lista amplia, ¿no? Ahí estaba Nueva Zelanda. Sri Lanka, Francia, Austria, donde se dieron cuenta de los efectos masivos. Y bueno, en México lo seguimos utilizando por toneladas para la industria. Ahora que acabamos de pasar octubre recientemente y todas nos ponemos un moñito rosa. Incluso los que nos venden glifosfato se ponen moñito rosa, señores, ¿eh? No se crean que ellos nos usan moñito rosa, ¿no? Ponen en la entrada. No, yo tengo glifosfato, pero... sus edificios de rosa para la lucha contra el cáncer y la van a iluminar de azul para el autismo. ¿No? Entonces, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, ahorita que pasamos tanta conmemoración, ya le tenemos que dar mucha fuerza al impacto ambiental. O sea, yo te decía la vez pasada, no es posible seguir haciendo medicina sin tomar en cuenta el medio ambiente. No es posible estar haciendo medicina y que haya una ausencia completa de instrucciones y educación sobre alimentación en las escuelas de medicina. Por favor, a los rectores, por favor, a los directores de posgrado. Tenemos que hablar de alimentación sustentable, tenemos que enseñar a los niños a plantar en las primarias, en el kinder, que empiecen a hacer sus propios huertos. ¿sabes? O sea, aquí viene la reivindicación del ser humano. O sea, tú lo has dicho bien, o sea, hay quien coincide, quien no coincide con el gobierno actual. Pero me parece que sí hay una transformación. O sea, me parece que ya es un gran paso el que estamos dando. Eliminar el glifosato por lo menos. Estamos reivindicando nuestros derechos como personas, como mexicanos, como sociedad civil. ¿Por qué? Pues porque necesitamos vivir sanos. Todos queremos vivir en armonía, en tranquilidad, saber que el plato que está en la mesa con tu familia no es Coca-Cola que te está envenenando y que te quiere que te dé diabetes. Sí. ¿No? No es sal que quiere que te dé hipertensión.
Pongan por favor atención a todos aquí entre Leyes y Medicina. Si ustedes deciden enfermarse de enfermedades crónicas no transmisibles, en donde estamos hablando de todas, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, vamos a meterle el cáncer, lo estamos eligiendo. Tenemos que hacer conciencia para poder cambiar la realidad. Pues sí, y ¿sabes qué? Tengo esperanza, tengo mucha esperanza en esto que se está viviendo en la Cámara Alta de nuestro país, en el Senado de la República. El dictamen recoge la minuta de los diputados, donde se aprobó por mayoría, y está recogiendo iniciativas de casi todos los grupos parlamentarios que los senadores presentaron para reformas a la Ley General de Salud, a la Ley de Ambiente y Equilibrio Ecológico. Entonces, por fin se están poniendo de acuerdo todos los grupos parlamentarios en algo que evidentemente también les afecta a ellos, porque pues, son seres humanos que consumen estos alimentos. Viene fuerte la reforma, como te decía, a la Ley General de Salud. Fíjate, Citlali, la Ley General de Salud no tenía una definición de un plaguicida altamente peligroso. O sea, no existía, ahora ya va a existir. Bueno, pero a ver, aunque hubiera existido... Se lo hubieran pasado por el arco del triunfo. 10 años, nos contaste al principio. Sí, que no se revisaron las normas oficiales mexicanas. ¿Existían? Sí. ¿Me importan? No. Entonces, pues, el que esté escrito, ya sabemos que no es obligación de que lo cumplan. Bueno, teníamos firmados tratados internacionales y no los pelábamos. Pero ¿sabes qué, Nancy? Tengo también alegría, porque para eso los profesionistas, a lo que nos dediquemos, estamos tomando voz para decir no. No se vale seguir haciendo esto, porque uno se pone a pensar, oye, yo estudié medicina tanto tiempo, ¿cuántos años llevo en mi formación? O sea, digo, soy joven, pero le he invertido un tiempo. Y me vengo enterando a través de empezar a leer, de empezar a descubrir algo que no está en la universidad. Que pues, ¿para qué? Oye, ¿y tú les reclamabas a tus rectores de universidades, los que se encargan del ámbito de la salud, decías, ¿no? Los rectores que forman a profesionistas. Pues yo también les reclamo a los de derecho, que sean más estudiosos de los mecanismos de protección internacional que hay para proteger nuestros derechos humanos, como es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. También critico a los formadores de juristas para que se abran también estas cátedras donde se vea más amplio lo que es la protección a los derechos humanos en el ámbito de la salud, en el ámbito alimentario. Pero también otra cosa que quiero resaltar antes de cerrar nuestro programa, que se le está dando mucho peso en esta reforma que viene a los bioinsumos. Se propone lo que tú decías, que se utilicen los propios componentes de la tierra, de los minerales que descalificamos como peligrosos, como por ejemplo el azufre, pero que nada puede ser más peligroso que un plaguicida hecho con cuestiones químicas. Esta reforma busca eso, utilizar los bioinsumos, utilizar a los hongos, utilizar todas esas propiedades que según son malas, utilizarlas para las cuestiones buenas y que sirvan como plaguicidas naturales, que sea la propia tierra la que se limpie, la que se procure y que no tengamos que utilizar sustancias químicas. Por eso te digo que viene fuerte la reforma, viene interesante. No hay que soltarla, Citlali. No, hay que seguir persiguiendo. Tenemos un senador muy querido, José Antonio Cruz Álvarez Lima. Hay que estar ahí persiguiéndolo para ver qué van a hacer, cuándo se sesiona, cuándo sale el dictamen, cuándo se promulga y si llegan a publicarse estas reformas en el Diario Oficial de la Federación, no soltar de que las autoridades cumplan. También ya se está pidiendo en esta reforma etiquetado para los plaguicidas,
para señalar altamente peligroso, así como lo hicieron con las cuestiones de los alimentos, ya se está buscando también el etiquetado. Entonces, mi querida Citlali, hay que hacer un compromiso con la audiencia de que no soltaremos este tema, porque quién se iba a imaginar que los alimentos unirían a las leyes y a la medicina. ¿Verdad? Y seguiremos en esta lucha, porque ya dijiste que te ibas a volver ambientalista. No, hombre, yo también ya me quiero volver ambientalista, porque pues es el planeta donde vivimos. Matar animales, matar a las abejas, matar a los seres humanos, sin lugar a dudas, ¿qué clase de sociedad seríamos y de seres humanos si no nos procuramos nosotros mismos? Por eso yo le voy a mandar el mensaje el día de hoy a mi Pachamama, mi Madre Tierra, que tanto nos ha dado, que se esté tranquila porque estamos todos ya conscientes y la estamos cuidando a través de un consumo responsable, sí, de los plaguicidas, pero también hay muchas otras cosas, el unicel, los plásticos, cómo estamos conviviendo realmente con nuestra naturaleza. Tenemos todos que hacer conciencia de saber que en la tierra que habitamos realmente nos está devolviendo lo que nos damos. Basta ya. Sí. Citlali, un tema muy interesante, te agradezco que lo hayas propuesto porque a ti fue a la que se te ocurrió, porque yo sin lugar a dudas estaba en ceros con todo esto, consumía alimentos sin ver qué me estaba metiendo, se los daba a mi familia y pues ahora seré más consciente. Si por lo menos este programa puede mover a una alma, ya estamos de el consumo responsable. Y pues pedirle a todas aquellas empresas que sean más responsables y que si se está dañando con sus productos realmente piensen que pues el daño también es para esas personas que están trabajando en la creación de estos productos indiscriminadamente y conocidos como plaguicidas altamente peligrosos. Querida, pues esto fue un capítulo más de Entre Leyes y Medicina, este espacio que tiene el objetivo la reflexión, la libertad y la conciencia para que en medicina y en leyes usted tome fuerza y sobre todo pues viva en una sociedad más responsable. No se olviden de darle clic a la campana de notificaciones, de suscribirse a nuestro canal y por supuesto de hacer viral este contenido porque somos más los que queremos vivir en una sociedad mejor. Pues nos vemos la próxima semana y muchas gracias por seguirnos.